aplauso. Los jóvenes van a salir un tiempo esta mañana, así que pido a los jóvenes que puedan pasar a su aula. Los demás pueden sentarse en esta hora. Pueden pasar los jóvenes para un tiempo de estudio también allá de la palabra del Señor, y a todos los demás jóvenes que nos quedamos aquí, la pura juventud, la crema innata, los meros, estamos aquí esta mañana y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Bienvenidos todos y todas a nuestro tiempo hoy de meditación de la palabra del Señor. Creo que cada domingo uno aprende algo, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas cosas de las que escuchamos que ya las hemos oído, hay muchas también que nunca las hemos escuchado. Así que es necesaria las dos cosas. Número uno, es necesario que se nos repita porque tendemos a olvidar. Y número dos, es necesario aprender porque es una manera en la que también nosotros podemos crecer espiritualmente. Entonces, si usted de pronto una mañana dice, no, este mensaje todo me lo sabía, pues es necesario que se repita, ¿no? Usted sabe que en la repetición está el aprendizaje. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, a sus hijos, les enseñarás esta ley y se la repetirás en la mañana, en la tarde, en la noche, al levantarse y al acostarse. O sea, eso es funcional. O sea que si yo agarro a predicar el año entero un solo mensaje, de por sí ya sería un gran éxito, ¿no? Porque necesitamos aprender cada día en la manera en la que repetimos aquello que el Señor nos ha enseñado. Hermana Norma leyó acerca de Nicodemo, ¿no? La historia que ustedes vieron en la historia de Nicodemo. El último versículo que ella leyó es después de ese versículo que ella leyó, está en San Juan capítulo 3 y versículo 16. Así que vaya conmigo a ese pequeño pasaje de la Biblia que es como lo que le llaman el resumen del Evangelio, ¿no? Centrados en el Evangelio es lo que Dios nos llama esta mañana a estar. Centrados en el Evangelio. Capítulo 3 de San Juan, versículo 16. Dios, o sea Jesús, le presenta a Nicodemo todo el plan de salvación. Nicodemo no es un hombre neófito en cierta manera. La palabra neófito significa un hombre que no tiene estudio. Nicodemo es un preparado de la ley, es un entendido de la ley, es un conocedor de la ley. Conoce muy bien todo lo que es el Antiguo Testamento, las profecías, todo lo que de alguna manera el Señor había revelado en el Antiguo Testamento que ocurriría en el Nuevo. Aún así Nicodemo anda en la nube, anda de alguna manera batallando con algo en su pensamiento, y la Biblia relata que Nicodemo se le acercó al Señor y el Señor le reveló el mensaje y Nicodemo no entendió. Lo que más no entendió Nicodemo es que el Señor le dijo, debes nacer de nuevo. Y esa declaración a Nicodemo le entró en shock y dijo, ¿cómo es que puedo nacer de nuevo? Empezó a pensar de forma material. La Biblia dice, las cosas espirituales no se disciernen con el entendimiento material, sino con el espíritu. Así que Nicodemo empezó, ¿cómo yo puedo meterme en el vientre de mi madre? Soy grande, no quepo ahí. Y el Señor dice, Nicodemo, ¿no sabes lo que te estoy explicando? Tanto tiempo que has estudiado, que te has preparado, y no comprendes que es nacer de nuevo. Amados hermanos, podemos encontrarnos con gente en la iglesia que ha conocido miles de mensajes, que ha estudiado todos los discipulados habidos y por haber, y que puede haber permanecido 30 años en una iglesia y no haber nacido de nuevo. Eso no estamos hablando de los de afuera. Ellos ya sabemos que no han nacido de nuevo, pero hay mucha gente en nuestra iglesia que puede encontrarse con esta realidad. No ha nacido de nuevo. Así que el Señor le enseña a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y entonces el Señor le explica que el nuevo nacimiento es realmente un nacimiento no de carne, entrando en el vientre de su madre, sino un nacimiento de espíritu. Y termina el pasaje del capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego el capítulo 3 y versículo 16 es el resumen del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nota bien esta expresión? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro del Evangelio, es la razón del Evangelio. ¿Oigo un eco en el micrófono? Sí, 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 sí. 1, 2, 3, sí. Ahí está. Sí, ¿verdad? Ahí está. Es el centro del Evangelio, San Juan capítulo 3 y verso 16.
Algunos afirman si la Biblia se desapareciera con San Juan capítulo 3 y versículo 16, bastaría para que el hombre encuentre la vida eterna y llegue al cielo. Así que el Señor relata en esta presencia con Nicodemo, un principal de la sinagoga, diciéndole: Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítame hacerle una pregunta esta mañana. ¿Por qué usted es cristiano? Y no espero que me responda porque somos muchos, pero ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted eligió el evangelio y no los musulmanes? ¿Por qué usted eligió el cristianismo y no los budistas? ¿Por qué usted eligió creer en Dios y mejor no creer en Dios? ¿Por qué usted es cristiano? Es una pregunta que yo quiero hacerle esta mañana. Si alguien en la calle le dijera: hermano Estuardo, yo quiero que me responda algo, ¿usted por qué es cristiano? ¿Cuál es la respuesta que usted le daría? Probablemente puedan surgir respuestas anexas o respuestas que no tengan mucho sentido, como por ejemplo: soy cristiano porque mi papá me lo enseñó. Y eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero eso es realmente un principio que la palabra expresa de los niños, pero los niños tendrán en su adultez tendrán que tomar sus propias decisiones. ¿Por qué yo soy cristiano? Me pregunto yo también a mí, y me hice esa pregunta cuando yo elaboraba el mensaje. ¿Por qué es que yo soy cristiano? ¿Qué es lo que tiene el cristianismo que no tiene el budismo, que no tienen los musulmanes, que no tienen las otras religiones en el mundo, aún el catolicismo como tal, porque somos cristianos protestantes, como se nos llama, ¿no? ¿Por qué yo he decidido seguir a Cristo y no a Alá? Son preguntas que cualquiera se puede hacer en la calle y que usted también se las puede hacer. Permítame responder esa pregunta con este mensaje que quiero compartirle esta mañana. Yo soy cristiano por la primera razón. Mire el versículo 16 conmigo. Porque de tal manera amó, dice la primera expresión, Dios ¿a quién? Al mundo. Así que la primera razón por la que yo soy cristiano es porque el origen del cristianismo nace en un ser supremo que se llama Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando yo centro mi vida en el Evangelio son buenas nuevas, son plan de redención, son la vida eterna. Yo pienso, ¿cuándo comenzó el Evangelio? ¿Dónde nació el Evangelio? Cuando hablamos del budismo, hay uno terrenal que inventó el budismo. Cuando hablamos de Mahoma, hablamos de un terrenal que inventó una religión. Cuando hablamos de cualquier religión secular, partimos de un ser terrenal imperfecto que ha inventado un sistema religioso para pretender llevarnos al cielo, o por lo menos para pretender vivir una mejor vida. La gran diferencia del Evangelio es que el Evangelio no nació en mente humana ni en corazón humano. Partió del mismo corazón de Dios por amor a toda la humanidad. Así que el Evangelio no nace específicamente con Cristo. Nace en el seno del corazón de Dios. ¿Y cuándo nació el Evangelio en el corazón de Dios? No lo sabemos, pero sí sé que fue antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Y si bien es cierto, el Evangelio se relata en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio está regado en toda la Biblia. Desde Adán, ustedes recordarán que Dios le dijo a Eva cuando Eva había fallado, y también le habló a la serpiente y le dijo con forma directa: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso es lo que le dice a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, entre los hijos tuyos que son del diablo, porque eres diablo, y entre los hijos de Eva, que serán descendencia sagrada, redimida por la sangre de Cristo. Desde entonces peleamos con el diablo todos los días. Desde entonces somos enemigos del diablo, como también no nos gustan las serpientes. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es la expresión de Dios diciéndole a la serpiente: serpiente, he puesto una enemistad porque tú has hecho lo que no debiste hacer. Meterte en este plan o meterte en este problema. Así que pondré enemistad entre la mujer y tu simiente, o sea, entre la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer. Y no solo eso, esa descendencia que ella tenga te herirá a ti en la cabeza, serpiente. Hablando de Satanás, la serpiente antigua. Así que nota bien que en Génesis capítulo 3 y versículo 15 ya está el Evangelio. La descendencia de Eva golpearía al diablo con un golpe mortal. ¿Y cuál es la descendencia de Eva? Es Cristo. Cristo en su muerte en la cruz del Calvario le ha dado un golpe certero al diablo, a sus demonios, a todo principado y a toda potestad.
El plan del Evangelio estaba fundado desde antes de la fundación del mundo. Ha existido en el corazón de Dios desde antes de que nosotros imaginamos. Que Cristo viniera a la tierra estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Él redimiera a la humanidad estaba desde antes de la fundación del mundo. Permítame ir más allá. Amados hermanos, Cristo no es el plan B de Dios. Porque podemos tender a pensar que Dios dijo, voy a hacer a Adán y Eva, pero por si me fallan voy a tener un plan por ahí. No, Dios no juega al azar. Usted puede fallar, yo puedo fallar, pero el plan de Dios no falla. Así que Cristo no es el plan B. Siempre fue el plan A, porque Dios soberano que conoce todo dijo, voy a hacer a esta humanidad, ya sé que se van a rebelar conmigo, ya sé que se van a apartar de mí, ya sé que voy a lidiar con los de Pomona, ya sé que me va a costar con ellos, pero yo ya tengo ese plan A, que Cristo irá a morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Así que el Evangelio ha existido desde antes de la fundación del mundo. Lo recordamos también con Noé. Cuando Noé hizo el arca es el símbolo de Cristo. Cristo es nuestra arca en un mundo lleno de pecado, y la humanidad creció con Noé, y Dios le dijo a Noé, haz un arca, llénala de gente y avísale a la gente que entre, porque voy a destruir la tierra por el pecado y por la iniquidad. Sin embargo, la gente no quiso entender. Hubo salvación para ellos, sí hubo un arca para ellos, sí. Como hoy también el arca de nuestra salvación se llama Cristo Jesús. ¿No es eso el Evangelio? Así como Noé proclamó que entrasen a un arca, Estuardo Nufio hoy proclama que todos entremos al arca que es Cristo. Él es nuestra salvación del castigo eterno y del infierno eterno, y nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Recuerda también David? David, Dios le dijo, tú tendrás un reino, y aunque tú te quitarás del reinado y no seguirás siendo rey, de tu descendencia saldrá un rey que será eterno, rey de reyes y señor de señores. ¿Quién es ese rey de reyes y señor de señores? Cristo. ¿No es eso el Evangelio? Sí. El Evangelio está desde el Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, proclamado y fue fundado en el corazón de Dios. De tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. Porque nosotros no éramos capaces de amarle primero. Porque la ceguera de nuestro pecado y de nuestra iniquidad nos llevó a ¿qué? A corrompernos y a darle completamente la espalda a Dios. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, le dijo Dios a David. Tu casa y tu reino, tu trono quedará establecido para siempre. Y por eso Bartimeo le dijo a Jesús cuando estaba en la puerta, le dijo gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús es hijo de José, no de David, ¿no? Si lo vemos de forma terrenal. Su padre terrenal que lo cuidaba de alguna manera es José. Pero no. Bartimeo está proclamando una profecía, o está proclamando una verdad desde el Antiguo Testamento. Jesús, hijo de David. Tú eres el que reina. Tú eres el descendiente de David, a quien se le prometió que tendría un reino eterno. Y David existió muchos años más atrás. Muchos años atrás. Aún así, Jesús es proclamado el descendiente de David, hijo de David, de la tribu de León de Judá, dice la palabra también. Amados hermanos, el Evangelio nace en el corazón de Dios. Por eso no hay Evangelio sin Dios. Usted no puede ser evangélico sin creer en Dios. Usted no puede decir, yo soy evangélico pero no creo en Dios, entonces usted es un ateo. Y aún tal ateo no es ateo, porque todo ateo tiene una creencia. Así que es importante entender que en el corazón de Dios nace el Evangelio. Para practicar el Evangelio de la mejor manera necesito conocer a Dios, con relación íntima, con oración, con su palabra, con la iglesia, con todo lo que veo alrededor. Dios nos habla de tres maneras. Número uno, nos habla a través de la creación. La Biblia dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, ahora nos ha hablado a través de la creación y de todo lo que vemos. Número 2, nos habla a través de su palabra. Pero número 3, nos habla a través de su Hijo, Cristo, quien es la revelación. Ahí parte el Evangelio, en el corazón de Dios, antes de que usted naciese y de que usted fuese planeado por su padre y por su madre.
Ahora, el Evangelio tiene un origen, y el origen del Evangelio es Dios. Pero permítame entender que la segunda cosa por la que yo soy cristiano y evangélico es porque el Evangelio también tiene un fundamento. No es una práctica de creencias vanas que están por ahí, que deambulan y que están ahí como que alguien se las inventó. No, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El fundamento es Cristo. Mientras el Evangelio nace en el Padre, en el corazón de Dios, antes de la fundación del mundo, ese Evangelio estará fundado en un ser que no es invisible, sino visible al ser humano. Y ese se llama Cristo. Si el hombre se pregunta dónde está Dios, nosotros tendríamos que responder: estuvo hace 2000 años en una cruz muriendo por ti y por mí. ¿Por qué Dios se ha desaparecido ante la humanidad? Estás equivocado. Dios ha aparecido, lo que pasa es que tú no lo has visto. Él apareció en la cruz para redimirte de tus pecados y darte una vida nueva. El fundamento del cristianismo yace en un personaje que vino a la tierra, nació en Belén, vivió 33 años y medio, partió hacia el cielo y vive por los siglos de los siglos y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Cristo es el fundamento de la iglesia, del evangelio, de la familia. Cristo es todo, amados hermanos. Es el fundamento de nuestro hogar, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de todo. Si va a una iglesia donde Cristo no es glorificado, salga corriendo de ahí, porque Cristo es el fundamento del evangelio. No hay fuera de Cristo salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. El fundamento del evangelio es Cristo. Y me gusta saber que Cristo es el fundamento. ¿Sabe por qué? Porque número uno, todos lo vieron. Los de ese tiempo lo conocieron, caminó por las calles. Algunos van a visitar sus lugares. Así que Cristo no es un personaje ajeno a la historia. Cuando hablamos de Cristo no hablamos solo de Biblia, hablamos de historia. Está su historia ahí. Todos proclaman ahí. Él caminó por las calles de este lugar, de esta tierra, y deambuló por aquí, y estuvo aquí, hizo milagros, e hizo tantas cosas mostrando su poder y su gloria. Así que yo no creo en un Dios que está muerto, sino en uno que vive, y el evangelio descansa en ese Dios que ha fundado el evangelio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cristo es el fundamento. Un ser santo, maravilloso, viene y habita entre nosotros en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Este Jesús, dice la palabra del Señor en Hechos, es la piedra reprobada por todos vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Cristo. Ahora, la Biblia dice: esta es la piedra que todos los edificadores desecharon. Cristo es el desechado y es el ser el más importante. Cristo es el que los fariseos abandonaron y dejaron, y era la piedra angular. Mira, hermano, la piedra angular es la primera piedra de una construcción que determinará si la construcción sale recta o torcida. De ahí parte todo, la piedra angular, la base, el sustento, el fundamento. Así que el sustento y el fundamento del evangelio y del cristianismo está en un solo ser, y este ser se llama Cristo Jesús. Si por ahí alguien le dice que el fundamento de la iglesia está en Pedro, está completamente equivocado, porque Pedro es un personaje más. Él ha fundado su iglesia sobre Cristo, y el evangelio está sobre Cristo, y el plan de redención está sobre Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Su vida debe de girar alrededor de Cristo, sus pensamientos, sus motivaciones, su estilo de vida. Si usted hoy me dice: hermano Estuardo, ¿cómo yo debería ser? Yo le diría: tiene que ser como Cristo. Usted no tiene que ser como yo. Es más, si es como yo, va torcido. Usted tiene que ser como Cristo. Su modelo a seguir es Cristo, su patrón de conducta es Cristo, su manera de pensar es Cristo, su manera de conducirse es medida por Cristo, y su modelo a seguir en todo lo que usted haga debe de ser Cristo Jesús. Ese es. Hay un canto muy hermoso que dice: el centro de mi vida sé Jesús, el centro de la iglesia sé Jesús, el centro de mi familia sé Jesús. Tú eres el centro y nada importa más que tú.
No hay nada más importante. Por eso un predicador, alguien se le acercó y le dijo: hermano, Jesús es lo más maravilloso que tenemos. Y él le dijo: no, está equivocado. Jesús es lo único que tenemos. No hay nada fuera de Él. Fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay plan, fuera de Él no hay propósito y fuera de Él no hay nada de sentido. Permíteme entender, tú no puedes vivir sin Cristo. Y tú me dirás: hermano, pero hay muchos afuera viviendo. Claro, están muertos en sus delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Y a nosotros Él nos ha dado vida eterna. Y tener a Cristo es estar con una vida completa y una vida realizada a través de su presencia y de su gracia en nosotros. Así que el fundamento del Evangelio yace en un personaje real, verdadero, que se llama Cristo Jesús. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo que el Padre envió. Fundó el Evangelio en un personaje omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, santo, justo, correcto, íntegro, poderoso, que venció la muerte en la cruz, que venció el pecado, que venció al diablo y que nos ha dado la victoria a través de su muerte en la cruz. Yo creo en el Evangelio porque el Evangelio está fundado en Cristo. La tercera cosa, mire lo que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Nota la tercera expresión? El deseo de Dios número uno es que el Evangelio nace en su propio corazón y lo revela al hombre. La segunda cosa es que el Evangelio se fundamenta en Cristo Jesús y no hay fuera de Él nada. Pero yo creo en el Evangelio porque el Evangelio tiene un propósito real para la humanidad: que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. El mundo está perdido y vivimos en total oscuridad, completamente oscuros, y el mundo perdido completo. Dios en su gran amor y soberana misericordia ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Así que la certeza de vida eterna es creer. La firmeza y la que nos garantiza ir al cielo eterno es creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Es lo que Nicodemo no había entendido. Debes nacer de nuevo, Nicodemo. Conoces, pero no has tenido un encuentro real con Dios. No has tenido un encuentro personal con Dios. El conocimiento nos salva. El conocimiento es algo que recibimos, pero la manera en la que asumimos el conocimiento de su palabra puede garantizarnos a nosotros vida eterna. He creído en Cristo, creo en Él, en que Él es mi Salvador y mi Redentor, y que nada me separará del amor de Jesucristo. Pablo lo dijo, ¿no? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada me separará del amor de Cristo. En un mundo lleno de perdición, de pecado y de iniquidad, como Pablo lo menciona, y dice en estas palabras: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice Romanos capítulo 1, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con aquellos que las practican. Esa es la realidad de nuestro mundo. Envidias, pleitos, disensiones, fornicación, adulterio, perversidad, malicia. Eso es lo que nuestro mundo es. Un mundo completamente corrompido y un mundo completamente a expensas de la condena y del infierno. Y aún así, Dios en su gran amor hizo el plan de redención, envió a su Hijo y ha rescatado a la humanidad de la condena eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario. Amados hermanos, todos nacimos en condena. Así que de por sí ya hemos nacido para ir al infierno. Porque en pecado me concibió mi madre y yo he pecado y el pecado me condena. Mas Cristo en su gran amor y misericordia abrió la puerta y dijo: no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su
su justicia debiese enviar al mundo entero al infierno. Si Dios emite su justicia total, o su justicia sin tomar en cuenta la expiación de Cristo, nos envía a todos al infierno, o permite que vayamos al infierno. Que si bien es cierto, Dios nos manda al infierno, la gente se va sola siguiendo al diablo. Por eso la gente se va al infierno, porque sigue al diablo. Pero Dios, emitiendo su justicia, debería dejar que todos vayamos a expensas del pecado y muramos en el infierno eterno. Sin embargo, Dios en su gran amor y misericordia envió a su único Hijo Jesucristo para redimir a toda la humanidad y darnos vida eterna. El Evangelio yace en ese gran propósito de redención, de vida eterna, en resolver el problema de nuestra humanidad que se llama pecado y darnos una esperanza nueva de vida eterna y de redención. Y es lo que San Juan capítulo 13 versículo 16 termina diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Esta es la última declaración de este mensaje. La primera, yo creo en el Evangelio porque el Evangelio nace en el corazón de Dios y no es invento de hermano Estuardo Nufio. Usted no debe pensar, hermano Estuardo Nufio inventó el Evangelio, vámonos todos, aquí no hay nada que hacer. Pero no, el Evangelio nació en el corazón de Dios, ha perdurado por los siglos de los siglos. Usted debe entender que ese Evangelio que nace en el corazón de Dios fue plantado en la tierra con un solo fundamento, y ese fundamento es Cristo. Mi fe y mi plan y mi vida eterna están descansadas en un soberano Dios que vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario por ti y murió por mí. Así que descansa mi esperanza en uno que murió, pero que también resucitó y se levantó con poder de la tumba. Ese maravilloso Dios que murió en la cruz también me ha dado a entender el Evangelio, eliminando de mí todo el pecado y dándome una esperanza de santidad y de vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este Evangelio yo lo creo porque nace en el corazón de Dios, porque está fundado en Cristo, porque es el capaz de eliminar el pecado de la humanidad y porque es el único que me otorga un regalo de vida eterna. Tenga vida eterna. Amados hermanos, todos estamos enemistados con Dios antes de conocer a Cristo. El pecado nos dividió completamente de Dios, nos separó y nos arruinó nuestra descendencia completa. El pecado entró en nuestro corazón y dañó todo lo que encontró a su paso. Estamos completamente dañados por el pecado. Yo lo he predicado aquí, nuestras motivaciones han sido dañadas por el pecado, nuestra percepción de la vida ha sido dañada por el pecado, nuestra percepción del matrimonio ha sido dañada por el pecado, nuestra manera de ver el mundo ha sido dañada por el pecado y todo lo que hay alrededor ha sido dañado por el pecado. La tierra ha sido dañada por el pecado y la humanidad también. La más grande bendición que yo puedo decirte esta mañana es que ese daño, ese problema ha sido resuelto a través de su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítame decir estas palabras, 2 Corintios capítulo 5 verso 18. Vaya conmigo en la Biblia si le parece. 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 y verso 19. Capítulo 5, versículo 18 y verso 19. La Biblia dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cuando Dios debía emitir su juicio,
Cristo se puso en nuestro lugar y el juicio no ha caído sobre nosotros, mas sí cayó sobre Cristo. O sea, en otras palabras, alguien se puso en mi lugar para que yo no sufriese la condena eterna. Y ese es Cristo. Y esa reconciliación me ha dado la esperanza de un día cuando yo muera o Él venga, pueda morar con Él por toda la eternidad, con una vida santa, irreprochable, a través del gran amor de Dios, de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué creo en el Evangelio y por qué soy cristiano? Pues soy cristiano porque nace en el corazón de Dios y no es un invento humano. Soy cristiano porque el fundamento de ese Evangelio está en Cristo Jesús y Él nació, vivió, murió, resucitó, se levantó con poder y vive por los siglos de los siglos. Soy cristiano porque este mismo Evangelio es el único capaz de eliminar el pecado del hombre y darle al hombre una vida diferente. Y sobre todo soy cristiano porque el Evangelio es el único camino que me puede dar vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no, no tiene la vida. Por eso soy cristiano y doy gloria a Dios por eso. ¿Por qué no cierran sus ojos, por favor? ¿Por qué usted es cristiano? Estas no solo son las únicas razones, hay muchas más. Pero ¿pudiera usted hacerse esa pregunta esta mañana? ¿Qué es lo que me motiva a ser cristiano? Si bien es cierto, la motivación más grande que probablemente tengamos es porque queremos el cielo. Probablemente fue también lo que se nos predicó. Ven a Cristo, porque en Cristo tendrás vida eterna, y es una gran verdad. Pero si solo esa fuese la razón por la que somos cristianos, parece que estamos disfrutando muy poco el Evangelio, porque es más que eso. El Evangelio es una vida maravillosa aquí en la tierra también. Es una vida de paz, de gozo. Es una vida de problemas con el respaldo de Dios en cada adversidad y en cada momento. Nunca oirá que yo le diga el Evangelio es que usted venga y todo se le va a resolver. Eso es pare de sufrir. No, aquí es simple y sencillamente el Evangelio es el único que puede darte el poder para enfrentar cualquier momento y adversidad en la vida, entendiendo que todas tienen un propósito para tu vida y para mi vida. Así que esta mañana Dios te dice a través de su palabra: de tal manera te amé. Estuviste en mi corazón desde antes de la fundación del mundo. Escribiste el libro de mi vida antes de lo que cualquier ser humano puede imaginarse. No eres un acto del azar. No permitió Dios que vinieras al mundo para vivir una vida sin sentido y sin razón. Te ama. Con amor eterno te he amado, dice la palabra también. En el corazón de Dios nace que el hombre sea redimido. Dios es el único personaje que está tratando de resolver o que resuelve un problema que Él no hizo. Yo resuelvo mis propios problemas, usted también. Delegamos responsabilidades, pero la responsabilidad de que alcancemos vida eterna está muy lejana para nosotros y Dios lo sabe. Por eso, Dios envió a su Hijo a resolver el problema que nosotros hicimos. No envió un ángel, no envió un serafín, un querubín. Envió a su único Hijo. Y Cristo vino a mostrar el camino, a mostrar la verdad y a mostrar la vida. Mi fe descansa en Él.
Mi esperanza descansa en Él. Mis problemas descansan en Él. Él es todo lo que yo necesito, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Rey de reyes, Señor de señores. Ese Jesús Redentor y Salvador nos dejó el Evangelio y nos enseñó que si vivimos amándole a Él con un corazón sincero, todo va a estar bien. No solo en esta vida, sino en la vida venidera. ¿Hay alguien esta mañana que no ha nacido de nuevo? Este pasaje es escrito a Nicodemo. Nicodemo, sabes todo, conoces todo, pero yo quiero decirte, tienes que nacer de nuevo. ¿Hay alguien esta mañana que no ha nacido de nuevo? Conoce el Evangelio, sabe del Evangelio, ha oído el Evangelio, fue educado en el Evangelio, pero su vida no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Y Él lo sabe bien. Y hoy Dios te dice: de tal manera te amé, que he dado a mi Hijo a morir en la cruz por ti, para que si tú crees en mí, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Eso es todo y nada más. Es mucho más de lo que nosotros merecemos y es mucho más de lo que nosotros necesitamos. Y eso es el gran amor de Dios para nosotros. ¿Hay alguien esta mañana que no ha nacido de nuevo y que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús? Y desea levantar su mano o hacerlo público. Yo quiero dejar este espacio. Una persona, un joven, una señorita, un varón, una mujer que no ha nacido de nuevo y que le dice: Señor, yo quiero esta mañana, como Nicodemo, nacer de nuevo y tener una vida nueva y diferente para tu gloria y tu honra. Señor Jesús, gracias queremos darte esta mañana por tu palabra y por este tiempo que nos ha dado para meditarla. Gracias por tu palabra, por el Evangelio, por el plan de redención, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por amarnos antes de que nosotros te amásemos. Gracias por redimirnos y por venirnos a rescatar cuando estamos completamente perdidos. Gracias por darnos la puerta abierta para entrar al cielo cuando la puerta del infierno ya se había abierto para toda la humanidad. Cuando el diablo vino a tratar de destruir todo, tú veniste a mostrarnos que no hay nada imposible para ti y que en ti hay salvación y vida eterna. Descansa nuestra fe y nuestra confianza en ti y queremos seguirte paso a paso por el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. ¿Puedo dar un fuerte aplauso? Gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana. Mira que tiene al lado derecho e izquierdo que está tan más guapo que usted. Y puede decirle al que está a la par: por su culpa no soy la persona más bonita hoy. El Ministerio de Alabanza, todos los que son parte del Ministerio de Alabanza que participan en nuestras actividades o que son parte de nuestro grupo de Ministerio de Alabanza, queremos pedirles que si se pueden quedar unos minutos, por favor. Al final del servicio, hermana Iris va a tener una plática acerca de una reunión que vamos a tener, así que por favor, a los del Ministerio de Alabanza, todos los que participan constantemente y los que a lo mejor han participado alguna otra vez también pueden quedarse, por favor, unos minutos. Y quiero una imagen acerca de la lectura de la Biblia, si está por ahí. Ahí
está en los anuncios, hermana Yarismar. Queremos decirles que Educación Cristiana está anunciando que para el otro domingo se va a calificar cómo va la lectura de la Biblia con sus niños. Y dice que tienen un premio por ahí para ver cómo van avanzando en la lectura. Está por ahí la imagen, hermana Yarismar. Entonces queremos decirles a todos los papás, no sé si van en la lectura, se les dio una hojita, ahí van marcando con el tiempo cómo van con la lectura de la Biblia con sus niños. Así que queremos por favor invitarles a que si no van al día, los pongan al día, sáquenles el jugo esta semana y tengan ese tiempo para que ellos aprendan de la Biblia. También queremos dar el anuncio del 2024, las actividades del mes de abril. Tuvimos nuestra sesión anoche. El sábado 13 el Ministerio de Damas tendrá su primer día de oración en el templo de 6 a 8 de la mañana presencial, no es por Zoom. Así que no espere que le va a caer un link, no le va a caer, es aquí. De 6 a 8 de la mañana el templo estará abierto para que las hermanas puedan venir y a tener un tiempo de oración. Es una cita con Dios. Así que les invitamos a todas las hermanas. El 20 y 21 tenemos nuestro aniversario, 20 y 21 de abril, sábado y domingo. Queremos, amados hermanos, que apoyemos este evento y que invitemos también amigos y amigas. Será un tiempo maravilloso y queremos recordarles, amados hermanos, tenemos un hermano invitado que vendrá para compartir la palabra del Señor el día sábado y el día domingo. Así que a todos invitados. El viernes 26 tenemos un retiro de caballeros de 2 días, viernes y sábado. El viernes tarde noche nos iremos a acampar y tener un tiempo de comunión con los caballeros el viernes y el sábado. El 27, sábado 27, los años dorados por la tarde, todos los hermanos de 70 años para arriba. Y si hay un hermano que tiene 70 y su esposa tiene 65 o 66, tráigasela también, no dividimos hogares, unimos, ¿verdad? Entonces, por favor, queremos invitarles a que los hermanos de 70 años para arriba puedan estar con nosotros, tomamos un cafecito, compartimos algo con ellos en los años dorados. Y tenemos un estudio bíblico, un devocional con los jóvenes en casa de nuestra hermana Flor y León. Así que todos los jóvenes, los papás vienen aquí, si quieren estar con nosotros, o los demás que quieran asistir pueden ir a dejar a sus hijos allá y estar con nosotros aquí también si quieren de alguna manera apartar un tiempo para orar ese día. El domingo 28, venta de almuerzo pro misiones. El domingo 28 los hermanos de misiones venderán una comidita porque van a celebrar el Día del Niño allá en Tijuana. Así que todos cordialmente invitados. 28, domingo 28, venta de almuerzo pro misiones.